¿Cómo están? Eh, bueno, el banco JP Morgan acaba de sacar su informe económico y vamos a ver los puntos más importantes de eso y explicar por qué nos beneficia o nos perjudica a nosotros los inversores y los traders. La primera imagen que tenemos aquí es los déficits y los superávit de Estados Unidos. Y vemos aquí que en el 2021, en el año anterior, Estados Unidos tuvo un déficit del 12.4%, que está muy por encima del promedio de 30 años más o menos. Sin embargo, se redujo un poco del año anterior, que el año anterior tuvo un déficit de más del 15% más o menos. Lo que se prevé de aquí en el 2022 de este año va a ser un déficit del 4.7% y para el 2031 se prevé un déficit del 5.5%. Aquí tenemos la relación de la deuda por el porcentaje del PIB de los Estados Unidos. Y dato curioso es de lo que nosotros habíamos hablado en nuestro análisis económico anterior sobre la teoría monetaria moderna, es que a finales de los 70 a inicios de los 80 Estados Unidos implementó esta teoría monetaria, donde coincidencialmente en esas fechas, si podemos ver en la imagen, tenemos que desde el 80 la deuda de los Estados Unidos se ha incrementado hasta llegar el año anterior al casi el 100% de deuda tiene en relación con su PIB, y para el 2031 va a tener más deuda que producción. Más o menos estamos llegando a niveles antes de la perdón, estamos llegando a niveles de la Segunda Guerra Mundial en relación con la deuda. Aquí tenemos el PIB de los Estados Unidos. La línea entrecortada es una tendencia del crecimiento del 2%, y la línea ploma es lo que Estados Unidos ha cerrado este año. Tenemos aquí una caída fuerte por el COVID hace un año o 2 años más o menos, y ahora pues está regresando a esta línea tendencial del 2% de crecimiento. Ahora, el componente del PIB, o sea, cuando el gobierno habla de un crecimiento del PIB del 2%, que es muy bajo, es muy pobre, si lo vamos a desglosar, tenemos que el 90% del crecimiento del PIB de los de Estados Unidos se da gracias a un casi 70% en consumo de las empresas y de las familias, y casi un 20% en gasto del gobierno de los Estados Unidos para obras de bienestar, salud, construcción, etcétera. Entonces un 90% de este crecimiento del PIB, que encima es de 2%, se debe gracias al consumo y gracias a las deudas que tiene Estados Unidos para poder implementar estos planes de bienestar social y etcétera, etcétera. En esta imagen tenemos en la línea celeste el crecimiento de los sueldos, y en la línea ploma tenemos el ratio de desempleo. Tenemos que el ratio de desempleo se encuentra hasta noviembre de 2021, se encuentra en 4.2%, estando así eh, igual a las temporadas donde Estados Unidos ha tenido un menor desempleo, ¿ya? ¿Esto qué provoca? Esto provoca que como, obviamente se está llegando a un nivel pleno de empleo, pues los sueldos comienzan a subir. ¿Por qué comienza a subir los sueldos si es que se está llegando al pleno empleo? Pues muchos factores. El primero es por el COVID, obviamente. Los ciudadanos no quieren salir a trabajar por miedo al contagio, y más con la nueva variante Omicron, que las vacunas a ciertas personas no le están funcionando y se están enfermando igual. Y la segunda, que para mí es la más importante, es que como el gobierno lanzó un plan de estímulo fiscal, de ayuda fiscal para los desempleados por el COVID, familias reciben, no sé cuánto es el monto, pero un ejemplo sería que las familias reciben, o los desempleados reciben $2,000 mensuales. Entonces tú como persona dices, el gobierno me está ayudando con $2,000 mensuales,
o salgo a trabajar para ganarme esos $2,000 mensuales. La mayoría de las personas se quedan en su casa, obviamente también por este nivel de contagio de COVID o del Omicron, se queda para no arriesgar a su familia, y eso provoca que haya menos demanda de trabajo y mayor oferta. Entonces es por eso que los precios de los sueldos se incrementan. Y está muy, por ejemplo, el crecimiento del sueldo está muy por encima del promedio de 50 años, y el nivel de desempleo también está muy por debajo del promedio de 50 años. Todo esto lo que provoca es la inflación. Todos estos elementos unidos provoca inflación. Y aquí tenemos en esta imagen el core CPI, que es la inflación descontando la comida y la energía, por ejemplo. Ya, eso es lo que ven los gobiernos. Y ven lo que es la línea ploma, perdón, eh, la línea ploma que está acá, y vemos que está muy por encima de 30 años de promedio, y se está comparando a los finales de los 80, inicios de la década de los 90. Tenemos aquí que en 50 años el promedio, el CPI Core tiene el 3.8% en promedio de 50 años, y para el noviembre de 2021 este subió 1.2%, llegando así al 5% de inflación. Ahora, si vemos la línea celeste que cuenta toda la inflación en general, tenemos que en promedio de 50 años tenemos el 3.9%, y en noviembre anterior subió al 6.9%, llegando casi a un 7% de inflación. Aquí tenemos también algo que me llama mucho la atención, y es la inflación en la energía, ya que el promedio de 50 años es del 4.7%, pero en noviembre del año anterior subió un 33.5%, casi un 30% de inflación en comparación con el promedio de 50 años en el tema de la energía. Todo esto de pleno empleo, de crecimiento de los sueldos, provoca inflación. Es todo este estímulo fiscal y esta política monetaria expansiva lo que provoca es inflación, y lo que el gobierno tiene que hacer para detener esta inflación es subir los tipos de interés, ya que el tipo de interés es muy importante para que empresas y familias pues ya no puedan seguir consumiendo a ese nivel. Y lo que se prevé diferentes organismos de aquí para el año 2024, se prevé que pase del 0.13%, que es la tasa de interés que está actualmente, que pase al 2.5%. Entonces, subiendo los tipos de interés va a bajar las presiones inflacionarias en Estados Unidos. Sin embargo, esto tiene un problema. Y el problema son los mercados financieros, ya que estos son muy sensibles a los tipos de interés. Si aumenta un poco el tipo de interés, va a haber muchas empresas que se sobreapalancaron en esta década de intereses bajos, de esta década de política monetaria expansiva, que se endeudaron bastante con un tipo de interés del cero, casi el cero absoluto. Entonces, cuando se sube un poco el tipo de interés al 1 o al 2%, muchas empresas no van a tener la posibilidad de pagar sus obligaciones, y por ende van a quebrar, y por ende el índice se va a resentir y va a bajar. Es lo que yo creo que puede pasar, pero bueno, no sé en qué tiempo, pero puede suceder. Y aquí vemos la imagen del Nasdaq. Lo que vemos es que con nuestra estrategia de trading áureo, nosotros creemos que el Nasdaq, no sé en qué tiempo, pueda llegar a menos de 10.000 puntos, llegar exactamente entre los 7.000 a 8.000 puntos, teniendo así también la teoría de ondas de Elliot, teniendo un retroceso a la onda número 4 para seguir subiendo. Entonces, en resumen, lo que quiero llegar a ustedes es que con, con un nivel de pleno empleo, que es del 4.2%, y se prevé que va a bajar más, que más personas van a ir a trabajar, con incremento de los sueldos, eh, produce eso inflación, ya que las personas siguen consumiendo. Entonces, una vez que consumes mucho un producto o un servicio, ese producto o servicio pues aumenta de valor. Para eso gobierno, el gobierno tiene que
poner un alto y ser un poco más estricto con su política monetaria, subiendo los tipos de interés. Y como les manifestaba anteriormente, cuando se suben los tipos de interés, los primeros que se resienten van a ser los mercados financieros. Y yo creo que la onda 4, que es del retroceso que ya debe dar el mercado, creo que se detonaría con los aumentos progresivamente de los tipos de interés de la Reserva Federal. Y en la última imagen tenemos el Standard Poor's 500, las valoraciones, y vemos el primero, que es para mí el más interesante, que es el PER. Tenemos que en los últimos 25 años el PER en promedio del Standard Poor's ha cotizado al 16.83 veces. Ahora está cotizando muy por encima con 21.18%, 18 veces lo que debería. Si vemos aquí en el gráfico, vemos que está en niveles por encima de del estallido de las burbujas.com. Entonces, tenemos aquí el Standard Poor's. Yo creo que igual se va a resentir tanto el Standard Poor's, el Dow Jones como el Nasdaq cuando suban los tipos de interés. Y va a tener una corrección, puede ser de un 30 a 40 o hasta el 50% de los valores que tenemos ahorita.